Hay momentos en la vida en los que el ruido del mundo se desvanece y lo único que queda es el sonido de las hojas, el rugido constante de cascadas torrenciales y ese latido invisible que llama a la curiosidad desde lo más profundo del bosque. No venimos solo a recorrer senderos, venimos a perdernos para encontrarnos, a escuchar lo que no se dice, a descubrir tesoros que no se buscan, pero se revelan. Existen hallazgos que no brillan a simple vista, se muestran en lo invisible, en el silencio, en aquello que solo la naturaleza decide mostrar cuando bajamos la voz y aprendemos a mirar con el alma. En esta oportunidad, el Parque Nacional Villarrica se abrió como un antiguo secreto, susurrando historias para quien se atreve a escuchar lo que el bosque guarda entre sus sombras. Mi nombre es Alex y esto es Morsa Overland. Salimos un jueves al mediodía desde Santiago, envueltos en un cóctel adictivo de ansiedad, estrés y esa chispa inquietante que solo se enciende cuando sabes que te espera la carretera de una nueva aventura. Nuestro plan, muy simple, unas 10 horas de ruta hacia el sur, dejando que el camino nos llevara sin más expectativa que avanzar. Entre tramos largos de asfalto y paisajes cambiantes, nos deteníamos solo por lo justo, un poco de combustible para las máquinas, un pequeño respiro para el cuerpo y por supuesto ese ritual silencioso de disfrutar de un buen café para alinear el rumbo interno con el externo. Y así, sin darnos cuenta, fuimos atravesando paisajes que cambiaban con el sol, dibujando sombras sobre la ruta mientras la tarde se desvanecía lentamente. Cuando el día finalmente se dio al anochecer, hicimos nuestra entrada en la imponente región de la Araucanía, pero aún quedaban algunas horas más por recorrer. Avanzamos bajo un cielo espeso de estrellas y pasada la medianoche, un pequeño cruce de río nos obligó a detenernos, como si la naturaleza nos recordara que aún no llegábamos, pero estábamos cerca. Uy, ¿qué encontré aquí? Nada como una pequeña dosis de adrenalina para cerrar un día impecable de carretera, con atardeceres alucinantes que parecían salidos de otro mundo. Esa última tensión, ese último cruce inesperado, fue el recordatorio perfecto de que lo salvaje e inhóspito siempre nos acompaña. Despertamos con el murmullo del agua y el aliento frío del volcán suspendido sobre el horizonte. El aire, como de costumbre, olía a bosque húmedo, a promesa de descubrimiento. No había apuro, solo la certeza de que algo nos esperaba allá afuera, escondido entre senderos poco transitados, aguardando en lo profundo, como si llevara tiempo llamándonos.
Conforme avanzábamos, cada curva nos acercaba un poco más a nuestro objetivo: atravesar el Parque Nacional Villerrica desde su acceso norte hasta Coñaripe, siguiendo por supuesto la huella que la montaña nos permitiera recorrer. El clima era perfecto, como si el bosque hubiera decidido abrirnos el paso. Y en ese ritmo, sin apuro, entendimos una vez más que viajar no es solo llegar, sino saber detenerse. Bueno, aquí vamos. Estamos haciendo un trekking camino a... ¿Cómo? Un trekking de 2 minutos. Bueno, pero es un trekking, po. Y por cierto, pedimos autorización para usar el dron. Fue así como casi por azar dimos con el Salto Palguín, una majestuosa cascada que cae con fuerza desde lo alto de las faldas del volcán. Casi 70 metros de agua rugiendo en vertical, recordándonos que hay belleza que no se busca, simplemente se encuentra. Bienvenido al Parque Nacional Villarrica. Un pequeño letrero nos anticipaba lo que venía: camino en mal estado. Para algunos quizás una advertencia suficiente para detenerse y dar la vuelta. Para nosotros, en cambio, esa frase era exactamente lo que habíamos venido a buscar.
Este era el inicio del ascenso, no solo en altitud, sino en experiencia. El sendero se volvía cada vez más desafiante. Rocas sueltas, grietas profundas cubiertas de raíces expuestas y un barro espeso que nos hablaba del sur en su estado más puro, húmedo, salvaje e impredecible. El avance era lento, pero constante, adentrándonos cada vez más en las entrañas del bosque, donde el tiempo parecía haberse detenido y cada obstáculo era parte del juego, parte de la recompensa de llegar hasta acá. El aire, por su parte, se impregnaba con el aroma de araucarias, lengas, raulíes, coihues, mañíos y cipreses. Especies milenarias que no solo dan sombra, sino historia. Árboles que han resistido incendios, terremotos, aluviones y lluvias torrenciales. Verdaderos guardianes del bosque. Testigos silenciosos del paso del tiempo y de quienes se atreven a internarse en su dominio. En medio de la soledad del parque entendimos que hay experiencias que no necesitan ser grandiosas para ser eternas. Esos instantes compartidos con la tierra, con los árboles, con la lluvia y el silencio, son de esos tesoros que se guardan para siempre. En uno de esos giros inesperados del camino, nos encontramos con un rincón detenido en el tiempo, donde antiguas máquinas descansaban en silencio bajo resguardo. Allí, entre óxidos nobles y carrocerías que llevan el peso de los años con dignidad, nos encontramos con verdaderas joyas mecánicas. Cada una de estas máquinas guarda historias de polvo, barro, montañas y horizontes lejanos. No son solo vehículos antiguos, son testigos de otra época, reliquias vivas que aún respiran aventura y que, como los grandes árboles del bosque, resisten el paso del tiempo con firmeza y carácter.
Aquí no apreciáis el porte del árbol, pero estos primeros 3 metros, no tengo la wincha, son 3 metros que tiene ahí, primer parte del tronco. ¿Esos son el largo de los cortes? Claro. ¿Lo general? Sí, ese espacio es la parte de abajo del árbol. Y de Ya. ahí para arriba comienza el tronco que está allá, que tengo allá. Este viaje no termina aquí. Villarrica fue solo el punto de partida, la antesala de algo aún más profundo. Más al sur, un grupo de amigos nos espera para unir fuerzas y continuar la travesía juntos, porque la ruta sigue y nos empuja hacia donde la niebla es más espesa, el verde es más intenso y donde no hay lugar para los débiles, la imponente selva valdiviana.